Euro-dólar. ¿Qué va a pasar en este año 2026 con esta relación tan importante como es el euro-dólar? La mayor parte de los inversores desconoce que cuando invertimos en indexados, hagamos o no hagamos, esta relación nos afecta claramente y lo hemos visto en este año 2025. En este vídeo voy a intentar analizar qué es lo que piensan los diferentes analistas sobre esta relación euro-dólar, qué es lo que yo pienso que puede, digamos, pasar y, por último, finalizar qué es lo que yo personalmente voy a hacer. Pero bueno, como siempre, no me enrollo más y vamos con el vídeo. Hoy por hoy el dólar americano es realmente la base para casi todos los fondos indexados mundiales y es algo que muchas veces desconocemos. Si por ejemplo tienes un Standard & Poor's 500, la base es dólar, o sea, lo que influya con el dólar euro te influye claramente desde el punto de vista de rentabilidad. O yo que sé, si tenemos un MSCI World, pues nos pasaría algo parecido. ¿Por qué? Porque el porcentaje de dólares o la cantidad de empresas americanas que usan como base el dólar es realmente, digamos, elevada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si directamente hubiéramos invertido en un MSCI World sin ningún tipo de cobertura y hubiéramos utilizado simplemente nuestra rentabilidad en euros? Pues hubiéramos obtenido en 5 años una rentabilidad del 84%, que está realmente bien, pero fijaros qué hubiera pasado si hubiéramos tenido esa rentabilidad, digamos, en dólares. Hubiéramos obtenido un 77% de rentabilidad. Esta diferencia de por qué usar euros o dólares influye claramente desde el punto de vista de rentabilidades. Influye mucho más de lo que, digamos, puede parecer, ¿no? Y sí, muchas veces se habla, ¿no?, que los fondos indexados es algo aburrido, que simplemente hay que hacer DCAs, ya. Sí, pero hay una cosa que nos toca hacer siempre y es pensar qué relación vamos a tener con la relación euro-dólar. Si nos merece la pena cubrirnos o no nos merece la pena cubrirnos, ¿no? Y para eso un poquito analizar y qué es lo que piensan los diferentes, digamos, analistas, ¿no? Como veis, fijaros, en un MSCI World puro y duro estaríamos hablando que hoy el 71% serían empresas americanas o empresas que estarían relacionadas con el dólar, es decir, que nos influye y mucho a pesar de que tengamos un MSCI World de bolsa, digamos, mundial, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que realmente podemos ver de los diferentes analistas? ¿Qué es lo que han hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he cogido? He cogido 14 previsiones de diferentes analistas y he hecho una serie de medias, una serie de cálculos a ver qué es lo que realmente pasaría, ¿no? Habría 9 analistas que serían alcistas, es decir, que calculan que estaría a 1,20 el euro dólar para finales de este año. Pensar que hoy por hoy estaríamos entre un 1,16, 1,17 más o menos. 4 que estarían neutrales, entre 1,15 y 1,20, y tan solo uno que sería bajista con una relación de 1,15, ¿no? Y tendríamos unos rangos que irían desde el 1,28 de un analista hasta el 1,10 del más bajista, ¿no? Y un poquito la media, el consenso, estaría en 1,21 con estas 14 instituciones, como digamos te comentaba, ¿no? Dentro de los positivos, de las visiones alcistas de diferentes, digamos, instituciones, hablaríamos sobre todo de 5 que serían más o menos las más destacadas. Estarían Long Forecast, Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas y MUFG, ¿no? Dentro de, digamos, de todas, yo creo que las más principales para tener en cuenta serían lo que dirían Goldman Sachs, Deutsche Bank y BNP Paribas, ¿no? Estas instituciones que hablan que, sobre todo para Goldman Sachs, es muy negativo respecto al dólar. ¿Por qué? Porque considera que hay un declive estructural del dólar. Es decir, que esa posición de fuerza que tiene en la actualidad con el tiempo se va a ir haciendo y cree que va a haber una diversificación estructural desde el punto de vista de capitales hacia Europa. Considera que Estados Unidos está más caro que Europa y que en cierta manera va a haber un movimiento ahí, ¿no? También habla de una cosa que yo creo que es realmente interesante y habla de esa demanda récord de oro, ¿no? El oro y el dólar suelen funcionar de manera, digamos, contrapuesta. Es decir, cuando hay subidas del dólar, realmente eso afecta de manera negativa al oro y al revés. ¿Qué estamos viendo? Que el oro está con subidas realmente espectaculares. Y esto realmente es algo bastante débil para el dólar. Previsiones del oro hablan de 5.000, incluso hablan de otras cantidades, no dentro de todo. Entonces, yo creo que aquí influye claramente. Deutsche Bank habla no tanto de Estados Unidos, sino que habla de ese programa de estímulo alemán de 500 billones que hará que la economía europea pues tenga esa reactivación, ¿no? Y que sea realmente sobre todo Alemania la que lleve ese rebote. Deutsche Bank, banco alemán, sabe un poquito de lo que están hablando, ¿no? Habla sobre todo que esto se produciría en el segundo semestre del 2026 y de ahí que dé un 1,25 para finales de este año, ¿no? Tercero, BNP Paribas
estaría hablando de algo parecido, de un declive estructural de Estados Unidos, que lo ve realmente mal, y también habla que habrá un menor diferencial de yield spread, ¿no? Es decir, que los tipos de interés que tendrá Estados Unidos respecto a los tipos de interés que tiene Europa serán bastante parecidos. Y creo que van bastante acertados en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve que en Estados Unidos puede haber bajadas importantes dependiendo quién esté detrás de la Reserva Federal, qué pase con Trump, etcétera. Y en cambio en el tema de Europa se ve que no va a haber muchas más bajadas de tipos de interés, incluso, ¿por qué no? Podemos encontrarnos que haya unas ciertas subidas de tipos de interés, ¿no? En la parte de moderadas, pues nos encontraríamos con 5 bancos también más o menos importantes: Bank of America, ING, JP Morgan, UBS, y bueno, sobre todo un poco destacar 3 de los que me parecen más interesantes, ¿no? Bank of America, que yo creo que es posiblemente uno de los researchers más importantes a nivel mundial, y hay que hacer mucho caso a lo que dice Bank of America. Sobre todo hablan de que hay una convergencia, que va a haber una convergencia de tipos de interés, que es lo que antes habíamos hablado, menores tasas en Estados Unidos, y que en cierta manera empieza a merecer la pena ese hedging, ¿no? Es decir, que estamos hablando que ese tipo de interés que te estarían pagando hoy por hoy por tener dólares en vez de euros, con el tiempo se vaya a disipar. Y si esto se disipara, esto realmente sería realmente positivo para el euro, ¿no? ING habla de algo parecido, ¿no? Es decir, que estaríamos hablando de que considera que la Fed va a recortar los tipos de interés al 3,25. Incluso hay analistas que están hablando que puede haber caídas mayores, que el Banco Central Europeo calcula que estará sobre el 2%, y al final esta convergencia va a favorecer claramente, digamos, al euro, ¿no? JP Morgan habla de que hay una pequeña probabilidad de recesión en Estados Unidos del 35%. Yo sinceramente no lo veo, y también considera ese catalizador de esas inversiones, esa expansión fiscal en Alemania desde el punto de vista de crecimiento del PIB, digamos, europeo, ¿no? No solo va a afectar a Alemania, sino yo creo que va a afectar a toda Europa, ¿no? Luego, desde el punto de vista de esas visiones completamente neutrales, es decir, si os dais cuenta, hoy por hoy estaríamos hablando que el euro dólar estaría 1,16, 1,17, pues tendríamos como otras instituciones Rabobank, Wells Fargo y Morgan Stanley. De estas, sobre todo destacar Morgan Stanley, que hablaría un poquito de 2 situaciones, ¿no? Un pico de 1,23 en primavera, y que luego un cierto retroceso a final de año, o incluso estabilización, por una cierta estabilización económica de Estados Unidos, ¿no? Entonces, también es alguien que habría que tenerlo en cuenta, ¿no? También da un rango muy amplio, 1,16, 1,25 es bastante amplio, pero bueno, estaría ahí. Y el único bajista, el contracorriente, estaríamos hablando de Citibank, ¿no? Que habla de ese excepcionalismo americano 2.0, y que todo eso hará que en cierta manera haya un crecimiento buscando esas elecciones de midterm para finales de este 2016, para noviembre de 2026, y que esto implicaría un estímulo fiscal, ¿no? Se acercan elecciones, y al acercarse elecciones los gobiernos van a meter más dinero, y esto es lo que cree Citibank que va a afectar claramente, digamos, al dólar como favorecido, ¿no? Dentro, digamos, de todo. Claro, hemos visto muchos analistas que piensan y hablan de qué es lo que puede pasar, pero podemos pensar, ostras, ¿y el año pasado qué pasó? ¿No? ¿Qué analistas acertaron, cuáles fallaron? ¿Por qué? Porque hay que tener más en cuenta a aquellos analistas que acertaron en el año 2024, qué es lo que iría a pasar en el 2025, que otra cosa, ¿no? Entonces, de los analistas tendríamos 3 bancos que más o menos acertaron y 4 bancos que fueron erróneos, ¿no? Entonces, los que acertaron sobre todo fueron Bank of America, UBS y Morgan Stanley. Y los que fallaron de manera bastante potente, estaríamos hablando de Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING y JP Morgan, ¿no? Incluso, fijaros algunos de los fallos tan apoteósicos que hubo, ¿no? O sea, ya no es que estuviéramos hablando que estuvieran cerca, ¿no? JP Morgan hablaba de la paridad, cuando hemos acabado 1,16 o 1,17. Fijaros el menudo batacazo que han podido tener. En cambio, Banco de América, UBS, Morgan Stanley, pues realmente lo acertaron. 1,17, 1,16, incluso, ¿por qué no? 1,14, 1,20, para mí también sería acertarlo, ¿no? Dentro, digamos, de todo, porque hay que dar un margen de error siempre, ¿no? Pero creo que hay que tener en cuenta sobre todo estos bancos que son los que acertaron el año pasado, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver desde el punto de vista de Banco de América? Nos da un rango entre 1,22 y 1,25. Lo que antes hablamos, esa convergencia de crecimiento Estados Unidos y Unión Europea, menores tasas de tipos de interés en Estados Unidos, un retorno del hedging europeo, que yo creo que eso también va a hacer que en cierta manera merezca la pena. Ese excepcionalismo americano cree que va a ser menor,
y que hay un mejor sentimiento hacia los activos europeos. ¿Por qué? Porque realmente la bolsa americana no está cotizando barata desde un punto de vista de múltiplos históricos, comparado con la bolsa europea, que estaría un poquito por debajo de esa media de múltiplos históricos, ¿no? Entonces, ese es el sentido, ¿no? Ese traslado de dinero desde el punto de vista de Estados Unidos que va a ser más favorecido desde el punto de vista, digamos, europeo, ¿no? VS, otro de los que acertó, prevé que el Banco Central mantendrá una política estable y que los datos americanos se van a debilitar, ¿no? Todo el tema de los aranceles yo creo que tiene que afectarlo y va a hacer que afecte, ¿no? Todo el tema geopolítico creo que también va a ser algo en contra de Estados Unidos y yo creo que en este modo, este 1,20 VS puede tener bastante sentido, ¿no? ¿Qué es lo que habla? Pausa desde el punto de vista del Banco Central, es decir, no se espera grandes subidas ni bajadas, ¿no? Yo creo que aquí se lo compro, o sea, dentro, digamos, de todo. Una debilidad desde el punto de vista de datos americanos. Llevan muchos años con crecimiento. La economía parece que está sobre recalentada en cierta manera. Han descontado todo lo positivo. ¿Por qué no van a tener algo malos? Y bueno, y habla también del euro como alternativa por defecto. O sea, tú puedes tener euros, puedes tener dólares, pero ¿qué tienes? O sea, no vas a tener otro tipo de monedas. Si no quieres dólar, puedes tener oro, pero fijaros cómo está el oro. Da miedo cómo ha ido subiendo y lo que le quedará a Morena, pero la alternativa es el euro. No hay muchas más alternativas que sean realmente potentes a la hora de hacerlo, ¿no? Y finalmente, pues tendríamos a Morgan Stanley, que nos da un rango realmente elevado, 1,16, 1,25, pero dentro de este rango tan elevado es el que más se moja. ¿Por qué? Porque nos está hablando que prevé un año de dos picos, uno que vaya a 1,23, es decir, que prevé el primer semestre que haya una subida bastante potente desde el punto de vista del euro y después que venga un retroceso hasta 1,16, ¿no? Conforme pues un poquito la economía americana pues se va estabilizando. También hay elecciones midterm en Estados Unidos y yo creo que eso también va a hacer que Trump empiece a hacer menos las cosas que nos está acostumbrando a hacer y que en cierta manera pues que están las elecciones, o sea, no puedes hacer muchos gilipollas y tienes que hacer una cierta bajada desde el punto de vista de tipos de interés, ¿no? También, ¿qué es lo que prevé? Pues que haya una cierta bajada de los bonos americanos, cayendo al 3,45, y hace que eso, en cierta manera, tener esos dólares no sea tan interesante, no sea tan rentable tenerlo, ¿no? Dentro de todo, ve esa reducción un poquito gradual del soporte del dólar dentro, digamos, de todo, ¿no? Entonces, la pregunta que os haríais, ¿no? Decir, vale, esto huele a que en cierta manera tenemos que cubrirnos un poco la divisa. Fijaros cómo la mayor parte de los analistas prevé que vamos a tener un euro más caro dentro de respecto al dólar y que en cierta manera hay que cubrirnos este riesgo de, digamos, de divisa, ¿no? Entonces hay dos formas para hacerlo. Uno, convertir nuestros fondos indexados a un hedge directamente, ya está, no hay más misterio, o sea, realmente vendemos nuestro SP500 y nos hedgeamos, vamos, cogemos un ETF hedge o un fondo de inversión hedge dentro, digamos, de todo, o podemos hacer un tema de cobertura con venta de futuros euro-dólar, ¿no? Dentro, digamos, de todo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de hedge, aquí os dejo varios, ¿no? Para que podáis mirarlos, ¿no? Tendríamos el DShares SP500 Hedge, que sería el más grande, que nos estaría cobrando una comisión del 0,20%, o yo qué sé, tendríamos un hedge de MSCI World, pero fijaros el batacazo de comisión que nos está cobrando, un 0,55%, que para un fondo indexado estaríamos hablando de cantidades más o menos potentes, o tendríamos el de Invesco o el de SPDR, que tan solo nos cobraría un 0,05%, ¿no? Dentro de todo, incluso comentarte que el de Invesco es un swap sin fondos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista fiscal es más rentable, ¿no? Incluso fijaros desde el punto de vista de rentabilidades, como a 5 años este fondo Invesco swap sin fondos hedge ha sido, digamos, más rentable que cualquiera, digamos, de los otros, ¿no? Entonces, si dices, quiero cubrirme digamos, ese SP500 que tengo, el de Invesco yo creo que sería el que te recomendaría. Si tienes un MSCI World, una posibilidad es que pases todo al MSCI World a un hedge, pero fijaros el batacazo, o que pienses en cierta manera de decir, bueno, pues una parte, igual el 70% de ese MSCI World, que sé que va a estar relacionado con dólares, pues me meto con un SP500, no es exactamente lo mismo, ni mucho menos, pero bueno, puede haber bastante relación a la hora de hacerlo si no quieres entrar en temas, digamos, de derivados, ¿no? Desde el punto de vista de derivados,
habría un coste de cobertura. O sea, hay como dos costes, ¿no? Hay que tener en cuenta. Uno es el coste de tipo de interés, que sobre todo se ve en el precio, que ahora lo veremos, y luego otro es el coste de comisiones que nos puede cobrar un broker estilo Interactive Brokers, que realmente es poquito, ¿eh? O sea, que lo que nos va a cobrar Interactive Brokers es bastante poco porque son muy bajas las comisiones, ¿no? Sobre todo, quédate, ¿no? Que hoy por hoy estaría cotizando a 1,1638 el euro dólar, y fíjate que en diciembre de 2026 el precio sería 1,18015. Esta diferencia de precios, ¿qué implica? ¿Por qué se da o por qué se realiza? Porque hay un diferencial sobre todo de tipo de interés entre euro-dólar. Y aquí se está reflejando, ¿no? Habría que hacer, digamos, los cálculos si te interesa realmente ir entrando en el de diciembre para tener la cobertura total, o directamente ir mes a mes o trimestre a trimestre como opciones, que es donde suele haber también bastante liquidez, para en cierta manera digamos, ir haciendo esas coberturas, ir haciendo esos rollovers de manera más o menos trimestral, ¿no? Fijaros, ¿no? Como lo que os comentaba, ¿no? Desde el punto de vista de volumen, ¿no? Fijaros como el de marzo de 2026 habría tenido 25.000 contratos, lo que llamamos de día, en cambio los de enero, febrero apenas tenían contratos, ¿no? Entonces realmente la lógica es ir trimestralmente, marzo, junio, septiembre, diciembre, e ir haciendo los rollovers porque es lo más, digamos, lo más correcto, ¿no? Incluso si hay bajadas de tipos de interés, que es yo creo lo que se va a producir sobre todo en Estados Unidos con la metedura de mano que está haciendo Trump, yo creo que va a afectar a que incluso podamos comprar por debajo de ese 1,18015 que nos está diciendo hoy por hoy el Chicago Mercantile Exchange, que es donde realmente se compran este tipo de, digamos, de derivados, ¿no? Daros cuenta que la apuesta no es tanto si el dólar euro va a subir sobre 1,16, ¿no? Y nos cubriéramos, sino si sube más de 1,18, digamos, y tendríamos esta cobertura de derivados, ganamos, y si no sube a ese 1,18, perderíamos a la hora, digamos, de calcularlo, ¿no? Por eso un poquito os dejo, ¿no? Previsión, digamos, de lo que hoy por hoy estaría cotizado el mercado, y por otro lado el 1,21, que serían pues un poquito las previsiones, pues más o menos que andarían los diferentes analistas, incluso los que han podido acertar, pues estarían dentro de todo, ¿no? Otro punto importante, y es que muchas veces la gente desconoce que el euro dólar no hay muchas veces temas macroeconómicos que se puedan analizar o sea tan fácil de analizar, ¿no? Realmente los grandes analistas muchas veces no saben muy bien qué hacer, ¿no? Y hay una regla que suele utilizar bastante, que suele funcionar, que es la media de 200, ¿no? Y si realmente está por encima, la gente tiene coberturas o no tiene coberturas, ¿no? ¿Por qué os traigo el gráfico? Porque fijaros que hoy por hoy estamos en un movimiento bastante complicado, ¿no? Estaría cotizando a 1,16 el euro dólar y la media de 200 estaría a 1,1585, ¿no? Estamos en una situación bastante complicada, ¿no? En el que no se sabe muy bien hacia dónde puede tirar o dejar de tirar, y esto yo creo que seguro que va a tener en cierta manera bastante movimiento, bastante volatilidad en el mercado, ¿no? De todas maneras, la mayor parte de los analistas hoy por hoy estarían cubiertos, ¿no? Porque la cotización está por encima, digamos, de esa medida, digamos, de 200, ¿no? Desde el punto de vista personal, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿No? Pues bueno, yo estoy más cerca de esa idea un poco de Morgan Stanley. O sea, dentro de todo, ¿no? Veo que en cierta manera el euro va a subir el primer semestre. Creo que en cierta manera va a bajar o incluso se va a estabilizar. Entonces sería una mezcla un poco extraña, ¿no? Dentro, digamos, de todo, un poco de Morgan Stanley, un poco Bank of America, ¿no? Dentro, digamos, de todo. Y la duda es qué va a pasar se van acercando las elecciones americanas de midterm, ¿no? En noviembre de este año, ¿no? Entonces, yo creo que hay no habrá tanta tontería como está viendo ahora y que se mirará mucho más qué es lo que piensan los electores a la hora de dar determinadas declaraciones, ¿no? Entonces eso yo creo que va a hacer que no haya tanto movimiento o creo que no haya tanto problema desde el punto de vista de ese euro dólar, ¿no? Segundo, lo comentaba, ¿no? La subida imparable del oro. Yo soy bastante alcista desde el punto de vista del oro. Creo que va a seguir subiendo de manera bastante clara. Los bancos centrales siguen apoyando claramente, digamos, al oro. ¿Y qué significa si los bancos centrales apoyan al oro? Pues que en cierta manera no están apoyando al dólar, es decir, que no quieren esos dólares a cambio de esa moneda de oro. Y si encima hay bajadas de tipos de interés, el oro coge más fuerza, ¿no? Entonces yo creo que esto es un punto a tenerlo en cuenta, ¿no? Posiblemente voy a hacer una cobertura de esos euros dólares, como te estoy comentando, y sobre todo lo haré con la parte de mi cartera que tenga esa exposición a dólar. O sea, no lo voy a hacer en plan un MSCI World Hedge, no.
tengo parte en euros ahí, o sea, no tiene sentido, o tengo algunas acciones en dólares, entonces utilizaré de ese modo hacer esos hedges a la hora de, digamos, de hacerlo y utilizando derivados. O sea, no cogeré un fondo ETF hedge, ¿no? O sea, porque prefiero, estoy mirándolo más o menos día a día y es la forma más o menos de hacerlo, ¿no? Lo que decía, ¿no? Prefiero esa cobertura con derivados porque es lo que yo más conozco y lo que me siento más tranquilo, ¿no? A la hora de hacerlo. Pero que lo haga yo no significa que no lo recomendaría al público en general, ¿no? Y si crees que te merece la pena cubrirte, si crees que la relación euro-dólar se va a ese 1,20, 1,21, la recomendación es que utilizas algún hedge, ¿no? Tendrías que mirar también el tema fiscal, cómo influye, etcétera. Si tienes un fondo de inversión, si consigues tener un fondo de inversión hedge, costes, etcétera, tendrías que mirarlo y analizarlo para ver qué es lo que, digamos, te merece la pena, ¿no? Y nada más, me despido recordándoos el canal de Telegram de Mejores Depósitos Subasteros, en el que un poquito se habla de economía, finanzas, de depósitos, letras, etcétera. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.